Buenos días, vamos a seguir con esta parte del tema. Vamos a hacer una introducción histórica de cómo se ha llegado a las nociones que tenemos de patrimonio en la actualidad. Haremos un recorrido desde el siglo XVIII hasta el siglo XX para tener idea de cómo se ha ido construyendo ese concepto, un concepto que, como les planteé en la clase anterior, es un concepto contextual, un concepto histórico, un concepto construido por en determinadas circunstancias. Vamos a compartir la pantalla. Bueno, el concepto de patrimonio cultural ha variado y ha seguido variando a lo largo del tiempo, cambiando también con ello aquellos bienes que son contenidos en el mismo, es decir, aquellos objetos, aquellos conceptos, aquellas nociones que se protegen bajo esta noción. No debemos confundir la tradición, por ejemplo, de coleccionistas o de coleccionismo que existía ya en el siglo XV o en el siglo XVI, o incluso antes, cuando hablamos del medioevo o de muchos momentos históricos anterior a Cristo, donde las personas o los imperios recorrían el mundo en busca de tesoros, de territorios, de rutas y de reliquias de tipo religioso, por ejemplo, ¿no? No es hasta la llegada de la Ilustración que podemos pensar en una noción de patrimonio mucho más cercana a la que existe en la actualidad. Y por otra parte, no podemos entender el concepto de patrimonio sin entender también el concepto de cultura, un concepto que también ha ido cambiando a lo largo del tiempo y sobre el que actualmente no hay un acuerdo cerrado. Con la llegada de la Ilustración, los pensadores europeos desarrollaron las ideas, por ejemplo, de oposición entre la naturaleza y la cultura, partiendo sobre todo de la superioridad de la cultura occidental sobre el resto de las culturas del mundo. El concepto de cultura ha sido y sigue siendo un concepto muy debatido por distintos autores, por corrientes, por áreas, por ciencias diversas, con un énfasis en que sobre todo se trataría de una forma particular de vida de un pueblo en un periodo concreto, o por ejemplo una suma de conocimientos, de creencias y de manifestaciones en un momento histórico concreto, como plantea la historiadora del arte María Pilar García en su texto del 2011, El patrimonio cultural. Esta declaración de la UNESCO de 1982 también nos da una de las muchas nociones que existen y que lo que hace es proyectar la variedad y la pluralidad de nociones que existen en la actualidad y siguen existiendo sobre lo que es o no es la cultura. Pero independientemente de esa pluralidad de significados, debemos entender que en lo que sí hay un acuerdo en la actualidad es en algunas características que presenta lo cultural. Por una parte, hay que tener en cuenta que la cultura es algo aprendido, es decir, la cultura no se hereda, sino que se aprende, se adquiere y también se puede transmitir. A veces mediante el aprendizaje individual, el aprendizaje social o también por el aprendizaje cultural, que viene siendo un poco como de tipo simbólico, donde se nos enseña también una serie de reglas, de construcciones, de recetas con las que guiar nuestro comportamiento. La cultura es simbólica. Incluso algunos autores definen al ser humano como un animal simbólico, es decir, depende del uso de determinados símbolos. La cultura moldea la naturaleza, se impone sobre la naturaleza y la transforma para, no solamente para disfrute, sino también para la supervivencia humana. A su vez, la cultura es compartida, es decir, no es un atributo del hombre en sí mismo, sino de la relación entre los seres humanos que conforman un grupo concreto, un grupo social completo. Es, por tanto, compartida a veces en grupos pequeños, a veces en grupos más grandes e incluso por grandes sociedades. Otra característica de la cultura es que está integrada, es decir, no se trata de una
colección de costumbres, creencias, prácticas de tipo azaroso, sino que son sistemas integrados, sistemas pautados, de manera que si cambia uno, todas las demás también se transforman. Es por eso que la cultura también es algo que está vivo, algo que no es estático, sino que además es muy cambiante. La cultura también se institucionaliza, es decir, se protege mediante un conjunto de reglas y normas que se aprenden dentro de esa sociedad con determinadas prohibiciones, determinadas sanciones y mecanismos de premio y de control para ser capaz de conservarse y de mantenerse. Por último, entender que la cultura se usa de una manera creativa, que existan normas, que existan sanciones, que existan determinadas reglas, no significa que esas reglas y esas normas no puedan ser rebasadas, no puedan ser incluso negadas y a no seguirlas, de manera que ocurre aquello que puede denominarse como cambio cultural. Porque las culturas no se detienen en el tiempo, sino que son cambiantes, son dinámicas, están vivas y se da además en todos los grupos humanos. Estos dos conceptos, el concepto de etnocentrismo y el concepto de relativismo cultural, van a ser fundamentales para luego entender cuáles son aquellos aspectos en los que nos centramos a la hora de concebir o de entender determinados elementos que nos rodean como algo patrimonial o algo que no lo es. El etnocentrismo podría resumirse como esa tendencia que tenemos a aplicar nuestros valores culturales, nuestros valores morales, nuestros elementos, nuestras reglas, nuestros modos, nuestras creencias a todas las demás culturas que nos rodean, entendiendo que la nuestra es la que es superior y la que tiene, por supuesto, la razón. Mientras el relativismo cultural nos ayudaría a entender esa diversidad que existe, esa diversidad de formas de vivir, de formas de creer, de comportamientos, incluso de sentimientos, dentro de la propia cultura y nunca dentro de los valores de culturas que les son ajenas. Este enfrentamiento entre el etnocentrismo y el relativismo permanece en la actualidad, es algo que todavía existe y que forma parte de las características culturales de los grupos humanos. Todos los grupos humanos entendemos que nuestras nociones, nuestras ideas, nuestros principios guías son superiores a los demás. El relativismo cultural, por tanto, sería como un principio, una guía que deja a un lado nuestros propios elementos culturales, nuestros principios, nuestras visiones centradas en nosotros mismos y nos ayudan a tener una visión mucho más humanista, mucho más empática, mucho más global de todo aquello que nos rodea. Bueno, vamos a entrar ahora en un recorrido desde el siglo XVIII. Recordar un poco que, como planteaba la noción, lo que se define como patrimonio cultural tal y como lo conocemos hoy en día, no ha sido algo que ha surgido de repente, sino ha sido todo un proceso muy largo que ha abarcado distintos siglos. Es necesario, para llegar a la idea de patrimonio, tener primero una idea de historia, una idea también del valor histórico del arte como parte de la identidad de una comunidad determinada y además no solamente tener esa idea de valor, sino también tener la intención de conservarlo por ese valor mismo y no por su valor de uso, ¿no? Para eso tendría que pasar mucho tiempo hasta que se empiecen a considerar determinados elementos, determinados monumentos, determinadas obras de arte, edificios, determinados espacios como algo importante para una colectividad. Es cierto que las obras de arte han sido atesoradas ya desde el siglo III a.C., pero todavía no se trataba de testimonios del pasado, ni eran consideradas especiales ni importantes para un colectivo concreto. En el Renacimiento, por ejemplo, se llegó a pensar Roma, la idea de Roma vista desde sus monumentos como un modelo a seguir. Es entonces, a partir de la idea de que existen dos criterios importantísimos, es que empezamos a vislumbrar la noción de patrimonio. Por un lado, la idea de la existencia de una herencia común, de una herencia que hay que conservar, algo que nos viene del pasado, y por otra parte, una serie de criterios morales
que nos ayudan a preservarlo. Es gracias a estas dos nociones, el de un criterio moral y una idea de herencia común, que empezamos a pensar ya en las nociones de patrimonio tal y como no son familiares en el presente. En el siglo XVIII ya empiezan a darse las primeras reflexiones civiles sobre el patrimonio. Tras la Revolución Francesa, muchas de las propiedades, por ejemplo, de la aristocracia y de los reyes empiezan a considerarse patrimonios de la República, es decir, una riqueza para el pueblo, que deben ser de dominio público, que deben ser también accesibles a todos los ciudadanos para su disfrute, que forman parte de un patrimonio que conforma esa nación, y es en ese primer momento que ya tenemos distintos autores que entienden en el sentido actual, en el sentido moderno, la idea de patrimonio. En ese momento nacen las ciencias históricas, como por ejemplo la arqueología o la historia del arte, ligado todo ello a un proceso de industrialización, un crecimiento de grandes ciudades que provoca además la destrucción de muchos monumentos, lo que conduce a la idea y a una primera noción de necesidad de proteger ese bien común. Y no como parte, por ejemplo, de lo que existía antes de la propiedad de determinadas clases sociales, sino para todo el disfrute de toda la población. A partir del siglo XIX ya se centra el valor en lo que serían las nociones de antigüedad, por encima, por ejemplo, de su valor histórico, ¿no? Al pasado se le da entonces una lectura, hablamos ya del momento del romanticismo, empiezan a surgir los grandes nacionalismos y empieza también a darse un colonialismo a lo largo del mundo, donde se le da una gran importancia al pasado y a los objetos, por supuesto, llegados de ese momento histórico. Empiezan a verse como una propiedad colectiva que a su vez forma parte de las ideas de esas naciones. Es por eso que está tan ligada a las ideas de los nuevos nacionalismos. Estos elementos patrimoniales son depositarios de determinados valores, evocan un pasado perdido y son vistos como parte de la identidad de un pueblo. Es en este momento que se definen los grandes hitos en los que se considera, por ejemplo, nación, civilización, y se separa del contexto de medio natural, y donde también empezamos a definir lo que es el patrimonio artístico monumental, lo que forma parte del patrimonio patrio o de lo pintoresco característicos de cada una de las naciones. En este momento, ya en el siglo XIX, empezamos a ver un crecimiento importante del turismo, un crecimiento importante del turismo que no solamente que intenta recorrer determinados lugares por su geografía, por su valor estético, sino también por su valor histórico, su valor patrimonial. Empiezan a crearse grandes eventos festivos, grandes ferias de artesanías, y empieza a conformarse un tipo de turismo de consumo patrimonial que durará hasta la actualidad, con los efectos negativos, los efectos positivos que puede traerse a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí tenemos algunos hitos importantes relacionados con este momento histórico. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial, la preocupación por el patrimonio deja de ser un tema de Estado y se convierte en un problema supraestatal, es decir, un problema que abarca niveles internacionales donde nos atañe a todos la conservación de esos lugares, de esos monumentos, de esos espacios que han sido puestos en peligro por una Primera Guerra Mundial, creando principios teóricos que deben cumplirse en todos los países de manera teórica, por supuesto, porque en realidad no es lo que ocurre así. Nacen organismos como la Sociedad de Naciones, como la UNESCO, el ICOMOS o el ICON, el Consejo de Europa, más tarde también la Unión Europea, que se enfrenta a la protección y a conservación de los distintos patrimonios del mundo y de una intención de nombrar, de juzgar y de definir cuáles son aquellos elementos que deben ser conservados y cuáles son los que no son tan importantes.
En la Carta de Atenas en 1931 ya tenemos, por ejemplo, unos acuerdos establecidos en el Tratado de Versalles tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, un intento que duró, como se sabe, pues hasta la Segunda Guerra Mundial, y que empieza a definir el patrimonio como una herencia universal, una herencia de la que todos somos beneficiarios y de la que todos somos responsables, naciendo la noción del patrimonio mundial, donde se reconocen unos determinados monumentos, unos determinados lugares, espacios, obras, como documentos de una civilización. Y se valoran, sobre todo, aquellos que parecen más definidos como obras maestras. Eso ya también nos lleva a conceptos como qué es o qué no es una obra maestra, qué es una obra artística, y otras nociones que con el tiempo han ido discutiéndose. Por ejemplo, el concepto de bien cultural hace referencia a aquellas manifestaciones y testimonios significativos de una civilización. Esta nueva terminología abarca, aunque aún no de manera rotunda, pero sí abarca otros aspectos mucho menos monumentales, mucho menos arquitectónicos y artísticos de los que había antes. En la convención, en esta convención de La Haya de 1954, empezamos a ver una serie de protocolos para la protección de esos bienes culturales. Por ejemplo, controlar, la medida de lo posible, la exportación de propiedades culturales fuera de los territorios una vez que son ocupados, y establecer sanciones penales cuando se incumplan estos, en fin, estos preceptos. Se está intentando disminuir las consecuencias de las guerras, de los conflictos armados sobre el propio patrimonio, salvaguardar y respetar los bienes culturales, intentar controlar la destrucción de determinados edificios y monumentos emblemáticos que hoy son considerados partes del patrimonio de la humanidad, e incluso existen grupos de fuerzas armadas que que se reúnen en esos sitios o están en esos espacios para proteger ese patrimonio cultural. Bueno, durante este proceso, también, del mismo modo que en el proceso anterior, pues surgen con todas estas nociones, todos estos problemas, surgen nuevas disciplinas, nuevas ciencias aplicadas también al patrimonio para su estudio, para su valoración y para su conservación. Tenemos el ejemplo de la paleografía, que es la ciencia que estudia la escritura, o la arqueología, que estudia los restos materiales de todas las culturas y de los creados por el hombre. La antropología, que estudiaría los aspectos físicos, pero también las manifestaciones sociales y culturales, como veremos cuando hablemos de patrimonio etnológico, los patrimonios especiales, y el folclorismo, que estudiaría o se dedicaría al estudio de las tradiciones populares. A modo de resumen, podemos plantear que, por ejemplo, ya en el siglo XX es un hito, se cumple un hito increíble para el patrimonio cultural. Se valora el patrimonio desde su contenido y no solamente ya desde su apariencia, y se piensa en la diversidad por encima de una noción global de qué cosa es exactamente algo que tiene un valor. Los conjuntos urbanos y los centros históricos se convierten también en objetos de atención. El medio ambiente empieza a valorarse también como parte de ese conjunto y se empieza a convertir en parte de ese patrimonio que también hay que proteger como de un bien también cultural en el que queda integrado, y también se amplían esas nociones a, por ejemplo, yo qué sé, pues el casco histórico, sitios, jardines, sitios, incluso tramas urbanas. Cuando ya entramos en el siglo XXI, ya tenemos una noción que es la que existe en la actualidad, y entraremos a continuación en lo que serían los patrimonios especiales. Solamente a modo global, entender que muchos estados no tienen, no todos los estados tienen inscritos en el patrimonio mundial. Hay unos estados que se potencian más que otros. También hay una clara preponderancia, por ejemplo, de
monumentos y de objetos de tipo religioso, y algunas naciones están representadas de manera muy marginal. Por lo tanto, es algo que todavía está pendiente. Europa, por ejemplo, está sobre representada. Hay épocas históricas que están más representadas que otras. Por ejemplo, la prehistoria tiene muy poca cabida entre los patrimonios que son reconocidos a lo largo del mundo. En resumen, queda todavía mucho camino por delante, donde el debate, por ejemplo, sobre la sostenibilidad, sobre el turismo, sobre la preservación, pues adquiere nuevas dimensiones o dimensiones además más globales, y que empiezan a debatir conceptos como los usos económicos y turísticos del patrimonio, en los que avanzaremos más adelante. Pues nada, dejamos de compartir. Espero que esta introducción histórica de cómo ha ido evolucionando el propio concepto de patrimonio, con lo que eso implica para los elementos que están incluidos en el mismo, les haya sido de su agrado. Muchas gracias.